Bien, próximo sábado, un nuevo aniversario del golpe de Estado en la República Argentina, día feriado y día para recordar, día para no perder la memoria nunca más. Por eso estamos con Ramón Verón, que es el subsecretario de Derechos Humanos de Santa Fe, y con Franco Masachesi, coordinador del área de identidad de la Secretaría de Derechos Humanos. Gracias a los dos por venir, porque hay una amplia variedad de actividades justamente para esto. ¿Cómo estás, Ramón? Gracias. No, muchas gracias por Bueno, primero, ¿qué va a tener lugar en la ciudad de Santa Fe el próximo sábado? Porque sabemos que lo va a anunciar Lifchitz, pero un adelanto. Bueno, el gobernador y un reclamo histórico de los organismos de derechos humanos, la Comisaría Cuarta, que es emblemática en la ciudad de Santa Fe como centro clandestino de tortura y asesinatos, digamos, ahí está comprobado, gracias a los juicios de lesa humanidad que se han llevado adelante en la provincia a partir del año 2009. Bueno, la Comisaría Cuarta es un reclamo histórico y es un edificio importante que está en Ciudad Capital y donde, bueno, el gobernador justamente va a hacer el anuncio porque nos hemos puesto de acuerdo, tanto el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como Cultura y Seguridad fundamentalmente, porque depende de seguridad ese edificio, resignificarlo, digamos, donde bueno, ahí haya varias actividades relacionadas justamente a los tres ministerios. Es decir, que para la población en general, que a veces digamos, reclama un poco más de seguridad, seguridad no va a dejar de tener presencia en ese edificio. Así que bueno, esto va a ser un anuncio hecho por nuestro gobernador y bueno, es parte de las políticas públicas sobre derechos humanos que se llevan adelante en la provincia desde hace tiempo. ¿Qué opina Verón? Se enteraron que, bueno, hace 2 días acá en la ciudad de Rosario hubo un enfrentamiento muy feo, hacía mucho que no se veía esto, a partir de la demanda de justicia por el crimen del coronel Larraburu, y acá hubo realmente un enfrentamiento en plena calle donde una fotógrafa del diario La Capital fue intimidada por algunas personas que enfrentaron a justamente gente de defensa de los derechos humanos. ¿Qué opinión? Bueno, es justamente... No sé si pudo ver las imágenes. Sí, las conozco y conozco, digamos, el sentido y las diferencias y estas posiciones históricas también, digamos, donde la sociedad se debate permanentemente, digamos, donde realmente existió el delito y qué tipo de delito. Estamos hablando de violencia, una violencia de la década del 70, que es una violencia, digamos, condenable, pero bueno, que está tipificada en el Código Penal. Y bueno, por lo que se entiende hasta aquí, digamos, ya hay jurisprudencia, digamos que es un delito de tipo común, donde no tiene nada que ver con lesa humanidad, no tiene nada que ver con el derecho internacional, que regula, digamos, justamente que sigan existiendo los juicios de lesa humanidad. Y por lo tanto, bueno, el reclamo de los familiares o de algunos sectores de la sociedad respecto a esa violencia subversiva, extremista o guerrillera, como se le decía en aquel entonces, bueno, sigue siendo un debate abierto en nuestra sociedad. Por eso el Día Nacional de la Memoria tiene esta significancia, digamos, es decir, donde nos permite reflexionar, conmemorar, digamos, porque no es la reivindicación del golpe de Estado, es una aclaración de que los golpes de Estado no deben existir porque justamente generaron y todavía padecemos la secuela de ese golpe. Franco, las actividades que van a tener lugar el sábado acá en la ciudad de Rosario, contanos. Muy variado, digamos. Nosotros, uno de los objetivos este 24 de marzo era multiplicar el mensaje, digo, llegar, salir, o sea, acompañar y seguir continuando con las típicas actividades. Se puede recorrer el ex servicio de información que funciona en sede de gobierno, también siempre recomendamos ir al Museo de la Memoria que pertenece a la municipalidad. Pero el objetivo un poco para este año era seguir multiplicando el mensaje y para eso hicimos un acuerdo con Plataforma La Verdén, que depende del Ministerio de Cultura de la provincia, y tenemos una agenda cultural donde el día viernes 23, un poco en la vigilia del 24 de marzo, vamos a estar haciendo 3 actividades. Como todos conocen, la Plataforma La Verdén tiene multiespacios. En el subsuelo se va a desarrollar una obra de teatro protagonizada por los chicos de la escuela, los chicos y las chicas de la Escuela Provincial de Teatro, que se llama 3 puntos suspensivos. En la sala principal va a estar La Barca presentando su última obra, que se llama Nunca Más. Y por último en la terraza vamos a reproducir una película que se llama Murales. Con el objetivo, entendiendo que la sociedad está cada vez más heterogénea,
de que tenemos que reafirmar el mensaje de memoria, verdad y justicia y llegar más a los jóvenes para que le alcen estas banderas y sigamos con la reivindicación para decir nunca más. Ramón, todo este tipo de actividades, incluso el nuevo espacio que se pretende generar en la Comisaría Cuarta en Santa Fe, el tema de derechos humanos es un tema sensible. ¿Es compatible con el reclamo de otros partidos políticos? Sí, bueno, en este caso estamos hablando de memoria, digamos. Sí. Hay otros reclamos más actuales, donde también la sociedad se debate, digamos, si... ¿Pero ustedes consensúan algunos de ellos o no? Por Sí, ejemplo, sí, sí. porque el peronismo puede decir, nosotros somos los que más sufrimos la violencia del Estado. Bueno, para mí es del una Estado falacia, militar. digamos, y hablo con elementos, digamos, de haber padecido, digamos, ¿no? la represión Ajá, y haber conocido al peronismo. sí. Es una falacia porque para mí, digamos, toda la sociedad la padeció y justamente, digamos, el debate que todavía subyace en nuevas generaciones de no saber qué pasó o de sus padres ocultarle, digamos, realmente todo este tramo de la historia, me parece que no tiene nada que ver con un partido político, tiene que ver con la instalación de un modo de gobierno y de un modo de enajenar a un país, porque digamos, nosotros hablamos de la represión, Sí. pero no hablamos de lo económico, digamos, donde se tomaron deudas privadas y se pasaron al Estado. Digamos, nosotros seguimos pagando esa deuda. La Después, deuda. bueno, y eso no solamente fue en nuestro país, fue todo el Cono Sur y lo han padecido otros países también de otros continentes. La deuda externa más importante de la historia argentina, dejaron los militares, recordamos, Y yo ¿no? era jovencito Sí. y debíamos en el gobierno de Isabel Perón 5.000 millones de dólares y cuando se fue la dictadura eran 50.000 millones de dólares. La más importante, una herencia que lamentablemente tuvo que padecer Raúl Alfonsín, el primer presidente. Franco, ¿cuántos años tenés? 26. 26, ahí está. ¿Y cuál es tu impresión sobre las generaciones de esa edad con respecto a la represión y con respecto a lo que pasó acá en el 76? La realidad es que desde que empecé, yo estudié Derecho, soy abogado, y cuando uno ingresa en el mundo universitario empieza a descubrir un poco desde adentro, desde lo institucional de qué se trató, desde lo constitucional de qué se trató. Y como te decía antes, Susana, la sociedad cada vez está más heterogénea, digo, la inmediatez de los medios de comunicación, del Twitter, de las redes sociales, Claro. hacen que las opiniones estén cada vez más diversas. Me parece que es importante entender en un contexto a nivel nacional, donde muchas discusiones que parecían saldadas se volvieron a poner sobre la mesa, como el 2x1. Y nuestro objetivo, como te decía antes, es multiplicar el mensaje a los jóvenes, que entiendan que afectó a toda la sociedad, de que no es un partido político en particular, sino que hubo un montón de jóvenes de nuestra edad que en su momento lucharon y quizás no tuvieron la posibilidad de expresar lo que pensaban o que sentían ideológicamente libremente porque eso estaba reprimido. Diezmó una generación, concretamente. Exacto. Ahora hay faltante de cuadros porque fueron diezmados en algún Dejó en la momento, ¿no? sociedad como esa neblina de algo habrán hecho, Claro. peligrosísimo, y donde nosotros los jóvenes me parece que somos un poco los herederos de la lucha de Ramón. Digamos, yo soy un privilegiado de trabajar junto al Gato y en cualquier momento preguntarle qué pasaba, cómo era, de qué se trataba estar detenido. El otro día, sin ir más lejos, tuvimos una anécdota que yo le preguntaba, ¿y Ramón, cuando estaban ahí, por ejemplo, podían fumar? Él me decía, sí, pero muchos compañeros utilizaban el papel para armar los cigarrillos y escribían mensajes y los iban guardando o cosas que pensaban. Y digo, y quizá uno no lo dimensiona realmente. En esta sociedad que gira constantemente, donde la banalidad pareciera que es lo que más vende, me parece que tenemos que tener la instancia de hacer memoria, de reflexionar, de acudir y visitar estos espacios que la provincia y la municipalidad proponen para entender de qué se trató y para no repetir la historia. Digo, es fundamental no repetir la historia y para eso todos tenemos un poquito de responsabilidad y de compromiso. Sí, además de no, perdóname Daniel, se me ocurre que además de no repetir la historia, que ahora parece lejano, digamos, porque el papel de los militares está sesgado, pero además de no repetir la historia, de alguna manera de asimilar que esa porción de la historia dejó muchísimas huellas que seguimos pagando, digamos, Exacto. muchísimas consecuencias que después de todos los años transcurridos seguimos pagando y seguirán pagando generaciones de argentinos. Sí, Dani. Ramón, como funcionario político, cambiemos, ¿trata de entibiar el reclamo del 24 de marzo, la celebración o no? Por suerte hay cosas que están institucionalizadas
y es muy difícil cambiarla. Digamos, hay leyes, es decir, respecto a los espacios de memoria, hay leyes nacionales, hay leyes provinciales, hemos señalizado un montón de sitios de memoria, digamos, y eso es difícil derribarlo, digamos, y tiene un efecto importantísimo que la comunidad se entera. No hace tiempo señalizamos la fábrica de armas, donde estuvimos secuestrado toda mi familia, mi padre, mi hermano, mi mujer y yo, y varios vecinos. Y la gente, los vecinos le costaba creer que ahí hubiera sido un centro clandestino. Ahora está señalizado con una cartelería estándar que se hace de acuerdo al marco de la ley nacional, donde el texto se consensúa con Nación y tiene los sellos de Nación y de la provincia. Y la gente se para a leer, que realmente, y ahora sí, es como, digamos, cree, digamos, porque está ahí, está la ley, está el cartel, y está un texto claro donde dice qué pasó ahí adentro. Ramón, brevemente, ¿qué pasó ahí adentro con usted? Bueno, ahí en el año 78, víspera del Mundial de Fútbol, sí, en mayo del 78, fuimos secuestrados, digamos, lo que para toda su familia, como había dicho recién. ¿Qué le hicieron? Y bueno, ahí padecimos toda tortura, de todo tipo. Justamente la tortura, el sentido de la tortura es a ver quién delataba a quién. En este caso, bueno, el primer detenido fue mi hermano, que tenía 17 años. Él lo que dice, digamos, esto está reconstruido en los juicios de lesa humanidad, acá en la calle Oroño. Mi hermano lo que cuenta es que el único que podía saber la dirección de mi casa era mi papá, por una cuestión de cercanía y de compañeros. Estamos hablando de personas todavía jóvenes. Mi papá tenía 44 años, yo tenía 21, mi hermano 17, mi mamá 38. Éramos parte de una sociedad joven que, digamos, era solidaria, participativa. Bueno, y por lo tanto ahí lo esperan a mi papá y lo secuestran para que me delate a mí y a mi mujer. Bien. ¿Cuánto tiempo estuvo detenido, Ramón? 6 años, hasta que terminó la dictadura. Bien. Por supuesto, en la clandestinidad total. Una de las historias, como miles, para no olvidar. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Gustavo.